Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con derivadas y nosotros hasta ahora sabemos que si queremos averiguar la derivada de una función, tenemos que aplicar justamente la definición de derivada y calcularla a partir de su definición. Ahora, por suerte, hay funciones que se las consideran elementales porque no vamos a necesitar calcular la derivada utilizando la definición, sino que conociendo directamente la información que ahora vamos a analizar en esta tabla, puedo calcular directamente la derivada. Por ejemplo, si tenemos una función constante, como es en el primer caso, consideremos acá cualquier número real, sabemos que la derivada va a ser igual a cero, siempre. Entonces, no tiene ningún sentido utilizar la definición de derivada para estos casos, ¿sí? Porque sabemos que siempre que calculemos la derivada de una función constante, va a ser cero su valor. Ven, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 9, justamente es una función constante, directamente indico que la derivada de esa función es cero. Ocurre lo mismo cuando tenemos una función del tipo f de x igual a x, es decir, una función identidad. Cada vez que tengamos que derivar a f de x, sabemos que su derivada es 1, ¿sí? No necesitamos más, solamente recordar esto, ¿no? Que la derivada de la función identidad es 1. La próxima es una función en forma genérica, como por ejemplo x a la n. Entonces, cada vez que tengamos que derivar una función con esta forma, ¿no? X elevado a cualquier exponente, la derivada la vamos a poder obtener usando esta forma. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bajamos el exponente y lo pasamos a multiplicar a la x. Y le restamos 1 al exponente que tenía la función. Esta es la forma general. Miremos en un ejemplo que siempre con los ejemplos numéricos son más fáciles. Queremos derivar a la función x a la cuarta. La derivada va a ser 4, porque el exponente lo bajamos y lo multiplicamos por la base de la potencia, x, y el nuevo exponente de la derivada va a ser 3 porque es 4 menos 1, siempre respetando el formato que va a tener la derivada. Entonces, de esta manera y rápidamente puedo saber que la función f de x igual x a la cuarta, su derivada es 4x al cubo. Cada vez que tengamos que calcular la derivada de raíz cuadrada de x, podemos asegurar que su derivada es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Siempre. ¿Sí? Importante. Es solamente para raíz cuadrada de x. ¿Sí? Si ven el ejemplo, la función es raíz cuadrada de x, su derivada 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si aparece raíz cúbica de x, no, esta regla es solamente para raíz cuadrada de x. Para raíz cúbica de x,
seguramente lo que nos va a convenir es usar la regla anterior, considerando que todas las raíces se pueden expresar como un exponente fraccionario, y una vez que tengo el exponente fraccionario, aplicar la regla práctica. ¿Sí? Seguramente lo vamos a hacer en algún ejemplo. Pero bueno, lo que tienen que tener siempre en cuenta es que estas reglas de derivadas de funciones elementales son exclusivamente para la función que aparece, ¿sí? Como por ejemplo ocurre con la función seno de x. Si tengo que calcular la derivada de la función seno de x, sé que es coseno de x. Listo. No tengo que calcular el límite con delta x tendiendo a nada. Sé que si lo calcularía con la definición de derivada, llegaría a esta respuesta, ¿no? Que la derivada de seno de x es coseno de x. A su vez, si tengo que derivar la función coseno de x, su derivada es menos seno de x. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que recordar es que este menos que muchas veces nos los olvidamos. Pero bueno, cuando tenemos que calcular funciones exponenciales, como por ejemplo ocurre acá, a la x, ¿sí? Tenemos que considerar que, bueno, a tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Y distinto de 1. Esas son las consideraciones. Pero cumpliendo ese requisito, a mayor a 0 y distinto de 1, podemos asegurar que su derivada va a ser a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Miremos el ejemplo. Si quiero derivar la función f de x igual 4 a la x, su derivada va a ser 4 a la x por el logaritmo natural de 4. Siempre. ¿Sí? Por lo general, cuando calculamos este tipo de derivadas, no resolvemos el logaritmo natural de 4. Sabemos que va a ser un número decimal, pero lo dejamos expresado así, como logaritmo natural de la base que tenga. Esta regla nos permite calcular entonces cualquier derivada de función exponencial que cumpla con el requisito este de que a sea mayor a 0 y distinto de 1. Esta que continúa, bueno, es una derivada, digamos, de esta regla, ¿no? Pero tiene particularidad y por eso lo agregué como una más, porque es la única función que vamos a conocer cuya derivada es la misma función. Ven que si yo quiero derivar e a la x, su derivada es e a la x. Siempre. ¿Sí? Es la única función cuya derivada es la misma función. Esto ocurre porque justamente se aplica esta regla, entonces me queda e a la x por el logaritmo natural de e, que es 1, y directamente entonces queda la misma función como su derivada. Bien, para las funciones que son logarítmicas, ¿sí? Tengo que tener en cuenta también que la base del logaritmo, es decir, en este caso el a, tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1. Y en este caso, la derivada siempre va a ser 1 dividido x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros queremos averiguar el logaritmo en base 3 de x, su derivada automáticamente la podemos sacar como 1 dividido x por el logaritmo natural de 3, justamente porque 3 es la base del logaritmo de la función. ¿Sí?
Y por último, también es como una derivada especial de esta función, que es la función logaritmo natural de x, siempre me va a dar su derivada 1 sobre x. ¿Sí? Justamente pasa lo mismo acá, porque el logaritmo en base de x es lo mismo que escribirlo como logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, 1 sobre x por el logaritmo natural de queda 1. Entonces, por eso justamente la derivada de la función logaritmo natural de x siempre es 1 sobre x. Lo ideal es estas derivadas que puedo saberlas directamente sin tener que calcularlas por su definición, tenerlas a mano porque siempre es mucho más fácil hasta que las logren memorizar, ¿no? Pero bueno, nos van a facilitar mucho el cálculo de derivadas que son compuestas, es decir, no surgen tan fácilmente como estas, ¿sí?